Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice un chalecito. Lo hice para el lobo, pero te sirve para cualquier tipo de amigurumi o de muñequitas que tengas si quieras hacerle un chal. O para ti misma, te doy las indicaciones ahí en el video. Espero que te guste. Mide 32 centímetros de la parte del ancho del chal y 12 centímetros de alto. Es algo sencillito, pero que te sirve mucho para los demás tutoriales como de la bolita, hacer una bolita, hacer la señora Claus, o sea, hacer close, no close, es close. Hacer cualquier otro tipo de muñequita. Espero que te guste este tutorial, que aunque es sencillo, se me hace muy, muy importante porque lo sepas hacer. Y a continuación te doy la lista de materiales. Espero que me regales una manita arriba, un lindo comentario y nos vemos en el... Ah, y si no estás suscrito, perdóname, si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte. Te invito a que entres a ver mis demás tutoriales y que te guste estar en mi canal. A continuación doy la lista de materiales. Ok, como ya vieron, hice un chal para este muñeco. Ya lo había hecho. Este tutorial lo puedes encontrar en mi canal, en la sección de videos o en la de playlist o listas de reproducción, en cuentos, en personajes de cuento, o lo puedes encontrar como el lobo feroz. Entonces, una chica me está pidiendo que si porfa le puedo poner un chal, que si le enseño a hacer un chal para este muñeco. Claro que lo vamos a hacer porque se me hizo buena idea y sirve que les enseño a hacer un chal para cualquier amigurumi. Para eso vamos a necesitar hilaza o un estambre más delgadito para que quede bonito. Voy a tejer con el gancho del 2.5 milímetros, o ha de ser, bueno, 2.5 el número del gancho. Para que quede un poco fino. Puedes usar este estambre cristal, pero a mí yo tengo puro delgadito. Necesito algo gruesecito para que se vea bonito. Entonces, vamos a comenzar. Estos los hacía yo de niña. Me los enseñó a hacer mi mamá. A ver si recuerdo muy bien cómo lo hice. Porque tengo el recuerdo así como muy vago. No sé, pero espero que me salga. Entonces, vamos a empezar tejiendo el chal. Ok, vamos a comenzar tejiendo una cadena y luego tejemos 2 cadenas y luego tejo 4 cadenas. Ahorita les explico por qué lo estoy tejiendo así, para que ustedes vean la diferencia. Y al final hago un punto alto en la primera cadena. ¿Ok? Las 2 cadenas es para que agarre la altura del punto alto. Y las 4 cadenas son las que quedan de separación entre ondita y ondita. Vamos a girar el tejido así. Subo con 2 cadenas y luego tejo 4 cadenas y me voy a la parte de en medio y hago un punto bajo. Hago otras 4 cadenas y hago un punto alto, pero vean, es una, y en la segunda cadena voy a clavar y hago un punto alto. ¿Ok? Giro el tejido. Subo con 2 cadenas, luego tejo 4 cadenas y me voy a la mitad del hoyito y hago un punto bajo. Hago 4 cadenas y me voy al siguiente hoyito.
hago 4 cadenas y hago 1, 2 y ahí clavo y hago un punto alto. ¿Ok? Vean. Giro el tejido, hago 2 cadenas, 4 cadenas, me voy aquí en medio, hago un punto bajo, hago 3, 4 cadenas, me voy al otro hoyito y hago un punto bajo. Luego hago 2, 3, 4 y me voy al otro hoyito. Vean, hago 4 cadenas, 2, 3, 4 y hago 1 y 2 cadenas y clavo ahí para hacer el punto alto. Y vean, ¿qué va a pasar? Tengo que tejer el triángulo hasta que llegue a los hombros, ¿ok? Y voy a hacerlo un poquito más largo para que dé la vuelta hacia el frente. Yo sé que no me entienden ahorita. Ahorita no estoy llevando cuentas porque aquí se hace esto. 1, 2, 3 y 4 vueltas. Así se cuenta en este tipo de tejido. Entonces, voy a tejer hasta la vuelta. ¿Qué será? A la 10 y vamos midiendo. Entonces, giro el tejido, 2 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas aparte, meto el gancho en la ondita y hago un punto bajo. Otra vez 4 cadenas y hago una ondita. Meto en la ondita y hago un punto bajo. 2, 3, 4, otra vez un punto bajo. 1, 2, 3, 4, un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y hago 1, 2 y hago el punto alto. Si se fijan, vamos aumentando. Solito te va llevando el tejido, ¿ok? Aquí no hay que preocuparse tanto. Si tú quieres, puedes ponerle barbitas, le puedes poner piedras, pedrería. ¿Eso cómo se hace? Primero, antes de tejer, se ensartan las piedritas y las vas poniendo. Yo en mi caso lo voy a hacer simple. La verdad, la idea no se me hizo tan descabellada de ponerle un chalecito al lobo, pero ¿saben qué? Les puede servir para hacer a la señora Claus, puede ser unos viejitos y ponerle chal, o sea, por eso se me ocurrió que sí es buena idea hacer un chal para un amigurumi, ¿ok? Entonces, le sigo así hasta la vuelta 2, 4, 5, a la 10 y vamos a ver cómo vamos. Seguimos tejiendo igual. Ok, es que estoy viendo la era del hielo. Ay, no inventen. Se me había olvidado. Hijo, no. Me estoy de risa y risa y risa. Miren, ven que llegué a los hombros, pero creo que le van a faltar unas 5 vueltas más para que llegue a la parte de adelante, que era lo que les decía, que abrazara así. Entonces, dejen hago unas 5 vueltas más. No, ¿saben qué? Yo creo que vamos a hacer hasta la vuelta 20, unas 10 vueltas más para que se vea bonito y no se vea apretado. ¿Ok? Entonces sigo tejiendo hasta la vuelta 20. Acuérdense, son 2, 4, 6, 8, 10. Así se cuenta aquí. Porque si le haces así es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es más difícil de contar. Entonces es mejor por acá. Ok, miren, voy en la vuelta 20 y ya quedó más o menos. Miren. Está quedando bonito. No sé si meterle más vueltas, unas 5 más, para que se vea bonito, no sé.
depende de ustedes. Ahí sí es al gusto, porque si es para ti, tú te vas, o sea, ves que va muy lento, pero así es esta puntada. Lo que puedes hacer es meterle un estambre más grueso. Pero vean cómo se ve. Si no, hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí. O le meto 2 vueltas más. Bueno, voy a meterle 2 vueltas más. Y voy a enseñarles a terminar la última vuelta. Ay, conté mal, sí llevaba 20 vueltas y sí quedó. Entonces, si lo quieres tú hasta a esta altura, son 20 vueltas. ¿Cómo vamos a terminar el chal? Voy a voltear el tejido. Giro el tejido y hago 2 cadenas. Hago 4 cadenas más. Y hago el punto bajo. ¿Ok? Entonces, hago 4 cadenas. 3, 4. Espérenme, me estoy tratando de acordar. Ah, ok. Ok, hago 2 cadenas. No, pues de hecho ya quedó así, pero es que me acuerdo que mi mamá le hacía una terminación, pero no, creo que no. Creo que si es así, así ya quedó. Entonces, yo voy a dejar tantito estambre para poderlo unir al lobo. Puedes hacerle barbitas. ¿Cómo van a ser? ¿Le hacemos barbitas? Pues le vamos a hacer barbitas. Entonces, miren, más o menos mido la altura que quiero. Para vamos a cortar tiritas de 12 centímetros de largo. Voy a cortar varias y regreso. ¿Ok? Así. Miren. Lo puedes hacer afelpadito con otro tipo de estambre. Eso es lo que me encanta de los amigurumis, que tú le puedes poner todo tipo de estambre para la ropita, para los accesorios y quedan bonitos. Yo sé que para muchas mis amigurumis son que no son muy proligios, así dicen, que no están muy bonitos, miren, yo voy empezando. Yo también estoy como ustedes, que voy empezando y voy experimentando. Y entonces, sí, no tengo para un estambre muy caro, como es el abuelita. Y he visto que hacen los míos con estambre abuelita y se ven tan hermosos. Quizás eso es lo que me falla a mí, de que no hago con estambre fino y no atraigo a muchas personas a mi canal. Pero miren, yo lo enseño para que las que tengan ganas de tejer, lo tejan. Si no tienes dinero para un material muy caro, que vean que sí se puede hacer. Porque sí, o sea, no todas tenemos la posibilidad de tener dinero para estambres tan caros. Miren, yo lo voy a partir a la mitad. Y en cada hoyito voy a hacer esto. Clavo el gancho, jalo el estambre. En este caso voy a jalar también para que no se me vaya. Y lo atravieso por las dos. Y va a ser así. ¿Ok? Entonces, en cada hoyito voy a hacer esto. Así. Ay, se me fue uno. Y puedes hacerlo con diferentes colores. O sea, puedes ir cambiando los colores de las tiritas. De hecho, hasta de las vueltas. Hay vueltas que tú puedes cambiar el color. Y vean. Lo voy a hacer en todo este lado y en este. En la parte de arriba no. Para que quede bonito.
Entonces sigo cortando y sigo uniendo los tiritas y regreso. Y ya les enseño cómo fue el resultado. Y gracias a esta chica que me dio la idea, porque o sea, no se me había ocurrido hacerle un chal al lobo. Pero sirve que las enseño a hacer el chal por si quieres hacer un amigurumi de viejita o de abuelita, ya tienes cómo hacerlo. ¿Ok? Entonces, algo importante. Si se fijan, yo estoy clavando de arriba para abajo. No vayas a mover el chal y lo hagas de diferente, porque si no, esta parte se va a ver fea. Porque se va a ver diferente de un lado y del otro. O sea, el nudo se ve diferente del otro lado. Miren cómo se ve. Entonces, tienen que verse parejitos. Se supone que así se debe de ver. Este es mi derecho del chal. Así se debe de ver. Así. Así va. ¿Ok? Y vean. Entonces, lo sigo uniendo, pero lo volteo para seguir poniéndolas. Ok, miren, sí, quedó mejor con las barbitas. Le pueden poner dos en cada hoyito, o sea, estaba pensando que si lo quieres para ti, en vez de ponerle 2 cadenas aquí cuando empezamos, que sean 3, y metas unos 6 cadenas y haces el punto alto. Entonces, se te va a hacer más amplio. Entonces, voy a ponérselo al lobo feroz. Pero ya quedó. Ahora sí que ya quedó. Te queda de... A ver, espérenme. Déjenme agarrar una cinta métrica. Porque... A ver. Me queda de largo de 32 centímetros. Y de alto de 12 centímetros. ¿Ok? Esto puede variar por el estambre. ¿Ok? Si tú escoges otro tipo de estambre, puedes tardarte un poquito más si es delgado. O si es más grueso, vas más rápido. Y te queda más grande. También depende del gancho que pongan. ¿Ok? Entonces voy a poner al lobo su chal. Ay, me encantó. La verdad me encantó. Sí le dio vista a las barbitas. Entonces hasta mi esposo se empezó a reír. Me dice, sí le hacía falta su chalo. Miren, entonces voy a hacer esto. Voy a unirlo así en así. Y remato. Ay, se me zafó. Con la hilaza quedan bonitos este tipo de cosas. Y vuelvo a rematar, ya saben cómo soy de paranoica. Y entonces lo paso y nada más lo corto a la altura de los flequillos. Los flequillos también son al gusto de qué altura lo quieren. Oh. Ahí está. Estoy recogiendo mi tiradero. Y miren. Entonces, ahora sí ya quedó. ¿Sale? Espero que les haya gustado este tutorial. Espero que les haya gustado este tutorial, que compartan, se suscriban y vean cómo queda. Ay, espérenme que está el astronauta y no me ayuda. Ahí está. Vean. Espero que les guste, que me regalen una manita arriba, un lindo comentario. Ya saben, quedó de 32 centímetros a lo largo y a lo alto quedó de 12 centímetros. ¿Ok? Espero que te guste y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.